En este video les voy a hablar sobre el estado líquido de la materia, sus características principales y sus aportes a la ingeniería. Mi grupo está conformado por Benjamín de Castro Osorio, Ariel Ortega y mi persona Michael Rueda, y somos del grupo 8A de Química General 1. Estado líquido de la materia. Se llama estado líquido a un estado de la materia que se considera intermedio entre la solidez y lo gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante juntas para conservar una cohesión mínima, a la vez que lo suficientemente dispersas para permitir la fluidez y el cambio de forma. En todo caso, las partículas de un líquido están a medio camino entre la rigidez de lo sólido y la dispersión de lo gaseoso, y son por lo general resultado de la inyección de energía, o sea, la fusión, en lo primero, o la sustracción de la misma, o sea, la condensación, en lo segundo, o también la variación de las condiciones de presión de cada uno de los casos. Las propiedades fundamentales de los líquidos. Entre las más conocidas tenemos la movilidad, la viscosidad, la tensión superficial, la isotropía y la adherencia. Empezaré hablando sobre la tensión superficial, la cual es una propiedad de la superficie de los líquidos, que se resiste a la penetración de los objetos hasta un cierto margen, como si fuera una capa elástica. Por eso, algunos insectos caminan sobre el agua y las hojas caídas de los árboles permanecen sobre ellas sin hundirse. La tensión superficial está directamente vinculada con la densidad. Ahora les hablaré de la adherencia, la cual se basa en que los líquidos pueden adherirse a las superficies, como lo hacen las gotas que quedan sobre los objetos sumergidos en un líquido. Ahora les voy a hablar sobre la isotropía. Se conocen como isótropos a las sustancias cuyas propiedades son idénticas en cualquier dirección. Es una característica física que se atribuye a un sistema material cuando presenta las mismas propiedades físicas en todas las direcciones, en el sentido de que si se miden magnitudes como conductividad eléctrica y térmica, dilatación, etc., no dependen de la dirección. Por ejemplo, son isótropos todos los gases, los líquidos y los sólidos policristalinos, mientras no respetan esta propiedad, y se dice por lo tanto anisótropos los sólidos monocristalinos, para los cuales las propiedades físicas dependen a menudo de la dirección. Ahora les voy a hablar de la movilidad. La fluidez de un líquido tiene su origen en la movilidad de las partículas que lo constituyen. Es posible separar las partículas de un sólido suficientemente para que ganen esta movilidad, mediante el flujo constante de un líquido o un gas a una velocidad suficiente. Cuando este líquido tiene una velocidad pequeña, los intersticios entre las partículas ofrecen la suficiente resistencia para provocar una caída de presión. Esta aumenta conforme a la velocidad del fluido cuando incrementa, pero llega un momento en que se iguala al peso de las partículas que comienzan a separarse unas de otras. Se dice entonces que están flotando hidrodinámicamente o están fluidizados. Es posible que la velocidad del fluido siga elevándose. Esto tiene como resultado que el espacio entre partículas se haga aún mayor, pero sin tener efecto en la diferencia de presión. También cabe aclarar que la fluidez es una característica exclusiva de líquidos y los gases, lo cual le permite abandonar un recipiente en favor de otro, a través de canales estrechos o de una forma variable, puesto que las partículas líquidas, al carecer de forma, pueden escurrirse, movilizarse y deslizarse.
Ahora les voy a hablar sobre la viscosidad. En los líquidos, la viscosidad se debe a la fuerza de cohesión entre sus moléculas. La viscosidad mide cuánta fuerza se requiere para deslizar una capa de fluido sobre otra. Los fluidos tienden a seguir la ley de la gravedad, pero no todos se trasladan con la misma facilidad. Si no fuera por la viscosidad, un líquido podría desplazarse a través de un tubo por su propia inercia sin que ninguna diferencia de presiones tuviera que empujarlo entre los extremos del conducto. La unidad de medición de la viscosidad en el sistema internacional es el Poisseville, que se define como la viscosidad tiene un fluido cuando su movimiento rectilíneo uniforme sobre una superficie plana es retardado por una fuerza de 1 newton por metro cuadrado de superficie de contacto con el fluido, y la velocidad de este respecto a la superficie es de 1 metro por segundo. De acuerdo a la definición anterior, la unidad de viscosidad en el sistema internacional es el newton por segundo dividido entre metros cuadrados, la cual recibe el nombre de pascal por segundo, y esta última recibe el nombre especial de Poisseville. Si un fluido en movimiento no tuviera viscosidad, podría pasar por un tubo horizontal sin que se le aplicara fuerza alguna, pero debido a que la viscosidad se requiere de la aplicación de una fuerza y por lo tanto de una diferencia de presiones en los extremos del tubo para que el fluido se mueva, es decir, para que haya fluido. El científico francés Jean-Léonard Poisseville determinó las variables que intervienen en la rapidez del flujo laminar y continuo de un fluido, incomprensible dentro de un tubo cilíndrico. Al valor de la viscosidad de un fluido se le llama coeficiente de viscosidad y depende de la temperatura. En los líquidos, el coeficiente de la viscosidad disminuye si la temperatura aumenta y en los gases aumenta al aumentar la temperatura. Ahora les voy a dar unos ejemplos en los que se aplican el estado líquido a la ingeniería. Un ejemplo de cómo aplican el estado líquido en la ingeniería son las turbinas. Las turbinas es el nombre genérico que se le da a la mayoría de las turbomáquinas motores. Estas son máquinas de fluido a través de las cuales pasa un fluido en forma continua y éste le entrega su energía a través de un rodete con paletas o alaves. La turbina es un motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de una corriente de agua, vapor de agua o gas. El elemento básico de una turbina es la rueda o rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor de su circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento produce una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una máquina, un compresor, un generador eléctrico o una hélice. Las turbinas constan de una o dos ruedas con paletas, denominadas rotor y estator, siendo la primera la que, impulsada por el fluido, arrastra el eje en el que se obtiene el movimiento de rotación. Hasta el momento, la turbina es uno de los motores más eficientes que existen, alrededor del 50%, con respecto a los motores de combustión interna y hasta algunos eléctricos. Entre las turbinas más conocidas tenemos las turbinas hidráulicas, las turbinas térmicas, las turbinas eólicas y las turbinas submarinas. Aquí podemos ver unos ejemplos de turbinas. Otro ejemplo que tenemos que va derivado de las turbinas son los compresores. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como son los gases y los vapores.
Acá tenemos un ejemplo gráfico de lo que hace un compresor en una turbina.